Una vez más les damos la bienvenida y antes de comenzar queremos entregar un especial agradecimiento al director de la Biblioteca Nacional, señor Pedro Pablo Segers, quien gentilmente ha facilitado este emblemático e histórico lugar para desarrollar esta importante actividad que organiza el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en la conmemoración de los 5 años de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Entregado este especial agradecimiento, pasamos a saludar a nuestras autoridades presentes. Está con nosotros el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, señor Sergio Berisvil, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, señora Pilar Jiménez, excelentísimo señor embajador de Portugal, Antonio Leao Rocha, subsecretario de Vivienda y Urbanismo, señor Guillermo Rolando, subdirectora técnica del Instituto Nacional de Estadística, señora Sandra Quijada. Saludamos también a los parlamentarios, a los alcaldes que se van a hacer presentes en esta jornada. También saludamos y agradecemos la presencia de los consejeros y consejeras titulares del CNDU, a los miembros de la Academia, representantes del sector privado, estudiantes, dirigentes sociales que nos acompañan esta mañana y que hacen posible el trabajo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, un ente transversal que busca servir como punto de encuentro para los distintos actores urbanos. Y para dar inicio a este evento de conmemoración de los 5 años de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, invitamos a este escenario al subsecretario de Vivienda y Urbanismo, señor Guillermo Rolando Vicente. Señor subsecretario, adelante, por favor. Bueno, queridos amigos, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación con todos los nombres y apellidos que me tocó tener y heredar. Obviamente agradecer al presidente y a la secretaria ejecutiva por la invitación, un honor obviamente estar acá. 5 años, ¿no?, de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y de las cosas que fui notando, de los primeros puntos. Probablemente, yo creo, siempre influenciado por las cosas que uno va vivenciando en la vida, ¿no? Me ha tocado trabajar también en algunos lugares, sociedades que cuesta mucho ponerse de acuerdo y lograr una política, llegar a acuerdos, llegar a miradas rectoras, ¿no?, que una sociedad se ponga de acuerdo, eso tiene un valor enorme. Y que eso haya sido construido por actores muy diversos, tiene un valor más grande todavía. Acá no fueron imposiciones. Me tocó observar muchas de las reuniones, si bien no participar en ese entonces de manera directa, trabajar en el Ministerio de la Vivienda en ese entonces también, y que actores de la sociedad civil, de los distintos gremios, de los distintos oficios, ¿no?, profesiones, del mundo empresarial, del mundo político, ponerse de acuerdo, la verdad que uno lo aplaude mucho y eso hay que cuidarlo. Y por eso es que uno aplaude tanto estos espacios. Son 5 años de mirada hacia atrás, de reflexiones y obviamente a través de los paneles, lo que seguramente nos irá presentando tanto el presidente como la secretaria ejecutiva, cuáles son las nuevas miradas, los nuevos desafíos. En un contexto esto es bien interesante, el tema de las urbes, ¿no? Naciones Unidas hace levemente más de 10 años, y esto también yo creo un dato bien interesante, 2007, 2008, en todos los análisis estadísticos, muestra que más del 50% de la población a nivel mundial empieza a vivir en urbes. Entonces es un fenómeno que es bastante nuevo, en Chile más o menos 9 de 10, ¿cierto? Por ende el caso chileno es anterior, pero si uno lo pone en el contexto, y a quienes creemos obviamente en la teoría de la evolución, estamos hablando de millones de años, ¿no?, de ponernos de acuerdo, que nos cuesta ponernos de acuerdo como seres humanos, nos cuesta mucho. Nos fuimos, ¿cierto?, multiplicando, pasamos desde miradas más bien nómadas a miradas sedentarias, entonces el fenómeno de la urbe es algo que es bastante nuevo y tiene mucho sentido empezar a preguntarnos, bueno, cuán planificado, cuán no planificado, y claramente hay una deficiencia enorme. Y vuelvo a este contexto, el que hay un consejo, primero que hay una política, ¿no?, después que se constituye un consejo, volver a darle crédito a nuestro país, se discute dentro de un gobierno, se instruye y también está
el primer presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano también, en otro gobierno, eso claramente que hay que aplaudirlo. Se generan mesas de trabajo, se generan ejes y obviamente a las autoridades de turno, por supuesto que nos ayuda y a futuro va a seguir ayudando mucho en las mejores tomas de decisiones. ¿Cómo se logran también estas miradas a largo plazo? Y lo sabemos, esas cosas no van a cambiar, los ciclos políticos tienen sus definiciones, también son otros acuerdos, y lo hemos hablado con el presidente del Consejo, acá con Sergio, el valor que uno le da, que hayan espacios, que sean paralelos pero complementarios, y que logren mirar los países y nuestra sociedad mucho más a largo plazo, y con ciclos distintos, y no con una fecha de caducidad inmediata que a veces obliga a acelerar ciertos procesos que probablemente requieren mucha más madurez. Y obviamente que uno eso lo aplaude de manera importante. Para contarles cosas también internas, como en mi rol actual como subsecretario de Vivienda, el ir cambiando, ¿cierto? Esto también es bien transversal desde instituciones, al menos esta, con un eje muy fuerte en los temas de vivienda propiamente tal, después con una mirada territorial que empieza a crecer, llamémosle barrio, y ahora con una mirada más grande de ciudad, toma tiempo, tiene inercias. Tuvimos con el ministro el consejo interno, nosotros le llamamos el encuentro directivo, todos los directores serbios, todos los seremis del país, en Concepción, hace 2 semanas, y el eje central fueron los temas urbanos. Y esto es interesante, también demuestra que las instituciones van cambiando. Ustedes saben que actualmente está en discusión un proyecto de ley en el Congreso que después me voy a tener en algún detalle con los temas de integración social, pero uno de los puntos tiene que ver con un eventual cambio de nombre. Y el cambio de nombre refleja, aquí cuando decimos que el lenguaje crea realidad, aquí en realidad un poco al revés. Nosotros lo que hemos ido discutiendo internamente con el presidente es al revés, ¿cierto? Es como un nombre refleja lo que va ocurriendo. Un Ministerio de Ciudad, de Vivienda y Territorio, que claramente toma esto como uno de los ejes esenciales. Dentro de un contexto que es bien cambiante. Por ejemplo, algunas de las temáticas que se discutieron hace 5 años que van apareciendo, ¿cierto? No es que antes no existían, sino que empiezan a tener ciertas prioridades distintas. El tema migrante es algo que claramente imagino que se irá discutiendo tanto en este seminario como a futuro y a través de las distintas mesas del Consejo. Los temas de género, el tema etario, ¿cierto? Un mayor porcentaje de población en nuestro querido país que va envejeciendo, un porcentaje cada vez más grande. Y eso claramente hay que irlo tomando. Esto nos obliga a poder interactuar entre las instituciones, que no es algo evidente en una nación, para nada. También se los cuento primero a nivel muy interno y después los desafíos actuales. Entre las mismas divisiones, imagínense, de manera interna, me salgo ahora del ministerio como tiene que ser por esta selecta concurrencia que hay acá, el ponernos de acuerdo que están haciendo las otras carteras, que hace, por ejemplo, al planificar ciudad, que yo sé que suena muy evidente, pero no es tan evidente en el día a día. ¿Qué está haciendo transporte? ¿Qué está haciendo obras públicas? ¿Qué hace salud? ¿Qué hace educación? ¿Dónde van los servicios? ¿Qué está haciendo el sector privado? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cuál es la mirada municipal? ¿Cuál es la mirada de las organizaciones de base? Con muchos de ustedes que hemos tenido muy buenas reuniones. Y esto nos obliga a salir, a pensar en conjunto, a mirar desde más arriba. Entonces, que no es solo un cambio desde la territorialidad, ¿cierto? Es de una vivienda, un barrio, una ciudad, sino que obviamente obliga a interconectarnos de mejor manera. Y ahí nuevamente una política marco con un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano tiene un valor enorme, que le estabilidad, que le mirada más allá de los ciclos que recién lo mencionaba. Para comentar algunos temas muy puntuales, ciertos temas de integración social, también son cosas que hace 15, 20 años probablemente ni siquiera está muy en el lenguaje. Se han hecho esfuerzos importantes de todos los actores que probablemente estamos aquí en esta sala. Actualmente hay un proyecto de ley que está en discusión. Lo conversamos también recién con Pablo Alarda aquí en unos minutos recientemente, que en la Comisión de Vivienda, y que está muy bien que esté representado las distintas miradas y secciones políticas de nuestro país. El consenso era de que esto viene para quedarse. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo en los instrumentos, por supuesto nos tenemos que poner de acuerdo con los instrumentos, pero los conceptos de fondo tiene mucho sentido que cuajen y que los profundicemos y que los cuidemos, obviamente. Otro de los temas que me queda dando vuelta, y tal vez a través de un ejemplo bien puntual, que tiene que ver con el mayor uso de todos los espacios públicos, los temas de ciudad. Como muchos nos acordaremos, hubo un incendio aquí muy cerca, ¿no? A fines de febrero, en el Parque Metropolitano. Y con todas las dificultades que había, ¿no? Las alarmas, un trabajo muy profesional tanto de bomberos, CONAF, de los mismos compañeros de trabajo del Parque Metropolitano. Y me acuerdo que
lo que primero transmitíamos, y esto es bien interesante a este contexto, era que afortunadamente no había peligro de las vidas humanas. Es lo primero, ¿no? Yo creo que es lo primario. Y nos damos cuenta a los pocos minutos que la preocupación vía redes, la preocupación social o la atención no bajó casi en nada. Habían otras preocupaciones que tenían al menos el mismo interés de la población. Los animales, sin duda, y el parque en sí mismo. Y ahí uno dice, al momento, claramente están cambiando las cosas. En otras economías no están así, y en nuestro país probablemente hace 30 años tampoco eso ha sido uno de los ejes tan primarios. Y son los lugares de excelencia e integración social, pues. Este mismo parque, por ejemplo, 5,5 millones de personas que lo visitan. No hay tantos lugares, después de nuestras construcciones, que lo hemos conversado con varios de ustedes, con esta segregación socioespacial que tenemos hace mucho tiempo, que hemos ido heredando y que entre todos intentamos de alguna manera de corregirla tras distintos instrumentos. Si no hay espacio, si no miramos en conjunto el cómo nos integramos, el cómo nos conocemos, el cómo nos vinculamos, el cómo nos desprejuiciamos, es difícil pensar solo en infraestructura. Y ahí nuevamente el valor del Consejo en sí mismo. Para cerrar me queda dando vuelta, y también lo dejo como reflexión, que yo creo que es bien interesante. También me ha tocado conversarlo con algunos de ustedes. Hace mucho tiempo, ¿no? Está la discusión permanente, y es fascinante tenerla dentro de las contingencias. También lo hablamos recién con Luis Eduardo, a todos nos ocurre, ¿no? Tenemos urgencias, pero también hay que mirar el país a largo plazo, y siempre hay que tener obviamente esa atención permanente, porque obviamente las soluciones son urgentes para muchas personas, pero también hay que pensar el país a largo plazo. Nuevamente el rol de todos los que estamos acá es esencial. Vuelvo al concepto de ciudadanía. Y lo primero que se me viene es un ejemplo, que lo he contado un par de veces, que es bien interesante. Yo por muchos años de mi vida me ha tocado estar bien vinculado a los temas de trabajar con infancia, con adolescencia a través del deporte, en distintos barrios, en varios lugares, pero me quiero centrar acá en nuestro querido país, en muchas ciudades acá en Chile, donde, para no prejuiciar ningún territorio, lo voy a poner muy académico, donde los índices de bienestar, distintos de los instrumentos, justamente nos dirían que son los lugares donde estarían más deficitarios, para ser bien claro los lugares donde se trabaja. Hicimos un estudio hace 3 años en la ciudad de Antofagasta, y me quiero detener en el concepto de la ciudad de Antofagasta, con chicos de los distintos barrios donde trabajamos, en 3 dimensiones: en el barrio, en la ciudad y en el país como concepto. Y tenía 2 ejes en realidad en cada uno de estos territorios, ¿no? Si lo logro percibir, si pertenezco, y luego si reconozco que pertenezco o no, qué es lo que yo puedo hacer por esa sociedad, por ese entorno, micro, meso o macro, ¿no? El barrio estaba bien delimitado, muy claro. La mayoría de los chicos, la mayoría lo tenían súper claro. Pertenecían, se sentían orgullosos y tenían bastante claro lo que creían que podían aportar. Después venía la ciudad, Antofagasta, para no hablar siempre de Santiago. Y ya la ciudad se borraba, el concepto ciudad empezaba a no existir. El yo no pertenezco empezaba a aplicarse. Y por ende, el qué puedo hacer yo por algo que no pertenezco es iluso. Si yo no pertenezco, no me pidan que haga mucho esfuerzo para algo que yo no pertenezco. Y después venía el concepto del país, de la nación. Y no existía. Más allá de, lo quiero dejar en cosas hiper simplistas, más allá de que una selección de turnos juegue de vez en cuando, no, el concepto, ¿no? El yo pertenezco, el me importa y puedo aportar, no estaba. Y nuevamente aquí uno le queda dando vuelta. La mirada a la ciudadanía, ¿no? Al yo pertenecer. Y ahí es donde uno nuevamente vuelve a aplaudir mucho tanto la Política Nacional de Desarrollo Urbano como el Consejo en sí mismo, con todos sus actores tan diversos, que uno de los ejes, que eso es bien transversal, es cómo construimos ciudades, cómo cohabitamos desde el punto de vista que todos nos sintamos parte, y por ende que todos podamos aportar. Así que muchísimas gracias, que sea una gran jornada hoy día. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor subsecretario, don Guillermo Rolando Vicente. Y a continuación, invitamos también a este escenario a la señora Sandra Quijada, subdirectora técnica del Instituto Nacional de Estadística. Señora Sandra. Gracias. Hola, muy buenos días.
Nosotros estamos muy orgullosos y agradecemos mucho también la confianza que se ha entregado y se ha sobrepuesto sobre la institución para poder generar esta plataforma de acceso universal a los datos, que es básicamente nuestra misión, ¿cierto?, como institución, como Instituto Nacional de Estadística, que es poner a disposición de la población, de la ciudadanía, de los actores públicos y privados, la información de la forma más desagregada posible. Este sistema que vamos a presentar hoy día, ¿cierto?, que es de indicadores y estándares de desarrollo urbano, ha sido trabajado en conjunto con distintas instituciones, tanto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el PNUD y nuestra institución. Nosotros como instituto, ¿cierto?, hemos aportado desde la mirada y la experiencia de la recolección de datos y del procesamiento de los mismos y la puesta a disposición del público. Entonces, esto se ha consolidado en poner a disposición una plataforma tecnológica en constante desarrollo que tiene la mirada desde la geoestadística. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que ponemos los datos, ¿cierto?, también en mapas que sean mucho más accesibles, más amigables, ¿cierto?, y de acceso gratuito para toda la población. Este proyecto nos ha permitido también ampliar nuestra oferta estadística, ¿cierto?, en cuanto a los requerimientos que van naciendo de los distintos actores del mundo público y privado, que de alguna manera también pueden ayudar a la toma de decisiones en la gestión local, ¿cierto? Siempre ha estado la discusión de cómo llevar los datos más agregados, ¿cierto?, a una unidad territorial lo más pequeña posible, y es en eso en lo que hemos estado avanzando como institución, ¿cierto?, con el apoyo del Consejo y del Ministerio de Vivienda. Entonces, en esta integración en el sistema tenemos información tanto de las encuestas como de datos administrativos. Hoy en día, el uso de los datos administrativos nos va a permitir bajar cierta información a niveles territoriales mucho más pequeños de lo que tenemos disponible hoy en día. Entonces, en base, ¿cierto?, al conocimiento específico del INE, al desarrollo de esta plataforma, con el impulso o con el apoyo, ¿cierto?, de la geoestadística, vamos a dar inicio, ¿cierto?, mediante esta colaboración institucional, a la incorporación de estos indicadores de calidad de vida a través de este sistema, ¿cierto?, que le vamos a llamar CIEDU, ¿cierto?, cuyo principal objetivo es contar con información que permita reducir las desigualdades urbanas y medir la efectividad de políticas públicas en esta materia. Entonces, estos indicadores propuestos y generados en esta primera etapa tienen, ¿cierto?, todos los lineamientos de la Política Nacional de Desarrollo Urbano promulgada desde el año 2014, cuyo diagnóstico en ese momento, ¿cierto?, fue que el principal desafío de las ciudades es enfrentar la segregación urbana. Este sistema fue diseñado con 269 indicadores. Hoy no están los 269, pero durante este año, ¿cierto?, y en los próximos, iremos incorporando estos indicadores en la plataforma. Hoy en día vamos a poner a disposición 25 de estos indicadores para 35 ciudades, contemplando 117 comunas que van a representar a alrededor de 14 millones de personas. Por lo tanto, es un avance importante respecto de lo que se tenía previamente. En cuanto a los indicadores particularmente, lo que vamos a poner a disposición tiene que ver con lo siguiente: mejor acceso a servicios de equipamiento. Ahí vamos a tener indicadores de accesibilidad a áreas verdes, educación inicial y básica y salud primaria. Respecto del acceso a movilidad sustentable y menores tiempos de viaje, se pondrán a disposición indicadores de accesibilidad y cobertura del transporte público. Respecto de la mejor calidad del medio ambiente urbano, se va a medir eficiencia en la gestión de residuos sólidos y eficiencia energética, entre otros. En cuanto a la mayor integración social y calidad de los barrios, se tienen indicadores de cercanía de familias, de grupos socioeconómicos diversos y calidad del espacio público. Respecto a la planificación de ciudades y regiones, vamos a poner indicadores de consumo y uso eficiente del suelo urbano,
población expuesta a tsunamis y planificación urbana comunal. Respecto al mayor crecimiento económico inclusivo y sostenible para el desarrollo urbano, se va a medir autonomía y gestión municipal, estado y calidad del mercado laboral. Respecto, y finalmente, al patrimonio cultural, se pone a disposición información sobre coherencia en la normativa de inmuebles y áreas patrimoniales, valoración económica, social, paisajista, ambiental y cultural en instrumentos de planificación territorial. La información es de acceso libre, va a estar dispuesta en nuestra página web, ¿cierto? Y los indicadores que se agregan al sistema durante este año y estos 25 que estamos presentando en esta primera etapa, van a permitir definir zonas con necesidades de integración social para identificar ejes en la ciudad que cuenten con buena accesibilidad y con potencial de ser densificados para evaluar el desempeño de autoridades en la reducción del déficit urbano, entre otros aspectos importantes. Bueno, finalmente, cabe mencionar que el trabajo interinstitucional, ¿cierto?, iniciado con este sistema, va a seguir en desarrollo, no es que esto termine aquí, ¿cierto? La idea es que con la coordinación del Consejo y el Ministerio y otros actores se vayan generando nuevos indicadores que nosotros con nuestra experiencia podamos poner a disposición del público a través de esta plataforma. Así que, bueno, los invitamos a que después, ¿cierto?, de este seminario puedan acceder a la plataforma, evaluarlo y usar los datos, que es lo importante. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Sandra Quijada, subdirectora técnica del Instituto Nacional de Estadística. Y a continuación vamos a invitar a este escenario a don Sergio Berisville, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, quien no solo compartirá unas palabras de bienvenida, sino que nos presentará el Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano, conocido como CIEDU, que es el resultado de un esfuerzo transversal del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Nacional de Estadística, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y la Academia. Invitamos entonces al señor Sergio Berisville. Bueno, hola, buenos días. Un saludo cordial para todos los presentes y por el tiempo que se han dado para compartir con nosotros esta mañana este seminario que celebra, en parte, los 5 años de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, pero sobre todo pretende reflexionar sobre los desafíos que se vienen a futuro. De manera que es una extraordinaria ocasión, y agradezco al público que nos acompaña hoy día, de poder conversar sobre estos temas y algunos que vamos a exponer en los siguientes bloques. También quiero saludar muy especialmente a las regiones, aquellos que nos están siguiendo por streaming. Hemos hecho un esfuerzo especialmente para poder transmitir esta discusión, que no solamente quede territorial y geográficamente reducida a Santiago, sino que también llegue a todas las regiones y a todos quienes tienen interés, por cierto, en estos temas. Hay que recordar, y siempre lo digo, el problema de las ciudades chilenas es mayoritariamente regional, porque la mayoría de la población chilena vive en ciudades que no son Santiago. Por tanto, hay que tener siempre una mirada muy atenta a lo que está pasando en las regiones, porque probablemente es el principal foco de acción de nuestras políticas urbanas. Este seminario tiene 3 partes, por decirlo de alguna manera, y para sintetizar su desarrollo, y uno es que vamos a ver temas probablemente que tienen que ver con el pasado, es decir, el desempeño de nuestras ciudades, cómo están hoy día, cómo lo hemos hecho de alguna forma. Tiene que ver con el presente porque vamos a discutir sobre la realidad actual de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, porque también vamos a tratar temas de integración social que son por todos conocidos, relevantes y prioritarios dentro de la política nacional. Y finalmente vamos a conversar sobre el futuro, que tiene que ver con los desafíos que permanentemente el Consejo tiene que atender y no descuidar. Sentimos que el Consejo es el espacio transversal
multidisciplinario, multisectorial, muy diverso, en el cual esperamos que todos se sientan convocados y es el espacio precisamente para mirar los problemas de hoy día, pero sobre todo ver en perspectiva los problemas del futuro. A lo mejor podemos pasar la imagen de los indicadores que viene a continuación. Sí. Bueno, Sandra ya explicó con mucho detalle y mucho mejor que yo cuántos indicadores son, qué espacio involucran, qué temas en particular van a ser tocados, digamos, en esta plataforma que se estrena hoy día. Hoy día es un día en ese sentido sumamente importante porque se pone en conocimiento público estos 25 indicadores que tienen una cosa muy especial, pasan a ser instrumento público, es decir, son datos que no solamente sirven de referencia, sino que también bajan a las distintas instituciones para orientar política pública. Entonces es extraordinariamente importante que hoy día, en ese sentido, lleguemos a este momento en el cual el INE, que siempre ha manejado datos de población y datos que habitualmente son muy útiles, hoy día también maneje datos de ciudad. Es un avance sumamente importante que celebramos y que agradecemos, y es muy importante, a Guillermo Patilo, que fue quien tuvo la visión de ayudarnos a que esto pudiera ser una realidad, es decir, anclar estos indicadores en una institución sólida como el INE y que pasen a ser datos oficiales. También al Ministerio de la Vivienda, aquí a través de su subsecretario que nos acompaña, muchas gracias, porque el Ministerio de la Vivienda fue también una pieza relevante para que esto pueda ocurrir. Ustedes se pueden imaginar lo que significa esto administrativamente, convenios, lo que significa disponer de los recursos para que este trabajo pueda mantenerse en el tiempo, capacitar, digamos, personal para que esto pueda ocurrir. Hay un sinnúmero de elementos y componentes y desafíos que hubo y barreras que hubo que superar. Y también agradecer a Luis Eduardo Lechani, que fue el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que tuvo la visión de poder implementar estos indicadores que partieron con un estudio el año 2017. No quiero hablar de los datos, sino que quiero básicamente pasar a un video que muestra cómo se puede navegar, digamos, en esta página, que hemos tratado de hacerla lo más amistosa posible. Tienen que recordar CIEDU, es la palabra clave. Todos recibieron una libretita, por favor anoten en la primera página CIEDU, porque es la ruta con la cual se puede acceder a estos que hoy día son 25 primeros indicadores. Esperamos llegar pronto, lo antes posible, a los 269, y otros que probablemente por la dinámica de desarrollo y las necesidades de la ciudad van a ir siendo necesarios de incorporar. Básicamente, decir 4 buenas razones, pueden haber más, pero simplemente destacar la importancia de los indicadores. Yo creo que hay 4 buenas razones, pueden haber más, pero son las que se me ocurrieron a mí y que he recogido, digamos, de las discusiones en general. Los indicadores, primero, permiten poner a Chile en cumplimiento de sus compromisos internacionales, ¿ya? Tanto la agenda urbana como los acuerdos internacionales, París, entre otros, establecen claramente que las ciudades son ejes, motores del desarrollo de las economías, pero también del desarrollo humano y de la calidad de vida. Por tanto, hacerle seguimiento a los indicadores, hacer seguimiento a las ciudades es fundamental y en ese sentido los indicadores nos permiten empezar a cumplir con este desafío y estos compromisos internacionales, ¿ya? Dicho sea de paso, la propia Política Nacional de Desarrollo Urbano lo establece, esa de la cual vamos a hablar ahora en breve. Otra razón importante es que visibiliza. Es difícil porque la ciudad es compleja, todos tenemos percepciones buenas, malas, pero la verdad que es muy difícil intuitivamente hacerse una idea de lo que pasa en las ciudades. Lo que hacen los indicadores es que efectivamente visibilizan una realidad, en muchos casos oculta, y que nos permite, en el fondo, poder saber el estado de salud de nuestras ciudades,
Y eso es muy importante. Los indicadores son lo más parecidos a los exámenes médicos, si uno tuviese que hacer una analogía, digamos. Cuanto más indicadores tengamos, más espacios de la realidad de las ciudades vamos a poder poner en evidencia. Cueste lo que cueste, porque como vamos a ver, y ustedes lo van a ver probablemente en los indicadores cuando los revisen, hay cosas de las cuales hay que preocuparse en serio y otras obviamente que pasan a ser desafíos. Una tercera razón creo que es importante es que es poder instrumentalizar esta información para que se transforme en política pública y sobre todo que permita orientar las inversiones. En Chile hay un sistema de inversiones bastante regulado, metodológicamente muy destacado también, pero necesita datos. Cuando se toman decisiones respecto de ciertas inversiones, por cierto que hay que focalizarlas, porque somos un país de ingreso medio, donde los recursos de infraestructura, en general los recursos para todos son escasos, por tanto hay que usarlos bien. Si tenemos instrumentalizados estos indicadores, que son esta radiografía de las ciudades, estos exámenes de las ciudades, podemos saber dónde efectivamente tenemos que ser más justos como sociedad para invertir en aquellas cosas que están efectivamente no funcionando bien o que son prioridades. Por tanto, es un instrumento muy importante para crear justicia urbana. Y finalmente, que es todavía parte de un sueño, queremos empoderar a la ciudadanía con estos datos. Es decir, estos datos no solamente son para nosotros, técnicos, especialistas, académicos, servidores públicos, sino que también queremos que llegue a la ciudadanía. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo porque la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo son sus ciudades. Y también, por lo mismo, usar esta herramienta para poder exigir a sus autoridades los cambios que se necesitan. De manera que estamos muy esperanzados en que efectivamente esta plataforma de instrumentos que lanzamos hoy día nos sirva para muchas cosas. Yo creo que efectivamente nuestras ciudades van a ser mejores si efectivamente tenemos mejores herramientas para poder planificarla. Y esta es una herramienta sumamente importante. Y para finalizar, porque todavía me quedan 7 minutos, decir que no solamente el CIEDU establece indicadores, que son las 4 razones que yo les indiqué por las cuales creemos que es importante implementarlo, sino que también fija estándares. Y esto es lo más complicado, porque los estándares son móviles, hoy día a lo mejor nuestro estándar en ciertas cosas puede ser bajo, en el futuro medio o alto, va a depender. Entonces, los estándares que hemos fijado son ciertas metas, en algunos casos difíciles de alcanzar. Yo solamente les voy a mencionar una que ustedes van a poder ver aquí en los datos respecto de los instrumentos de planificación territorial. Nosotros fijamos el estándar de que los instrumentos de planificación territorial no deberían de tener una antigüedad más allá de 10 años, ¿ya? Que nos parece que por la movilidad y el desarrollo de las ciudades hoy día, 10 años en realidad cambian mucho las ciudades y por tanto es relevante que esos instrumentos se revisen y se actualicen en este plazo. Bueno, los resultados son que solo el 44% de las comunas estudiadas cumplen con ese estándar. Es decir, tenemos un 66% que no está cumpliendo, más allá de lo que ustedes ya saben, que es un dato más complejo aún, que solamente el 70% de las ciudades chilenas tiene instrumentos de planificación territorial. Hay un 30% que ni siquiera lo tiene. Por tanto, aquí la aspiración es lograr, ojalá, el 100%. ¿Ya? En integración social, que ustedes van a ver también los datos, nuestro estándar es 2060. Es un estándar que ya se instaló, digamos, en la sociedad chilena. No menos de 20% de la población vulnerable viviendo en una comuna, no más del 60%. Los resultados son horribles, 0. Es decir, no tenemos ninguna comuna, por el momento de las evaluadas, que cumpla con este estándar, ¿ya? Y eso evidencia una realidad que no hay que ocultarla, es lo que hay, y hay que abordarla. Y por eso los indicadores son, de alguna manera, cueste lo que cueste. En otros tenemos mejores resultados. En transporte público se fijaron 400 metros de distancia, digamos, a los sistemas de transporte, y de las mediciones que se hicieron, más del 70% de la población cumple con estos requisitos. También lo hemos visto en salud, en educación y otros indicadores que van a poder ustedes libremente revisar. Otros, por ejemplo, como el caso de las zonas inundables, medimos en este caso las zonas amenazadas por tsunami,
de las comunas que revisamos, se revela que 296.000 personas se encuentran en condición de amenaza frente a estos tsunamis. ¿Cuál es el estándar? Bueno, es un desafío. No podemos reducirlo a cero, pero es un desafío de política pública que probablemente tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con una serie de otros elementos que están y que van a formar parte de la discusión también probablemente en el último bloque de este seminario. Dicho eso, yo los invito a visitar la página web. Tiene muchos niveles, mucha información, y celebrar que estamos partiendo hoy día con estos 25 y que son efectivamente un instrumento para hacer mejores ciudades, esperamos. Muchas gracias. Agradecemos al presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, don Sergio Berisville, y vamos a avanzar a continuación al primer bloque, que lleva por título Una política nacional de desarrollo urbano para Chile. Bueno, quiero decir que durante el transcurso de estas exposiciones se les puede entregar a las personas interesadas esta papeleta donde ustedes pueden formular la pregunta con una letra clara, por favor, en lo posible. Y, por supuesto, va a haber una persona encargada, la señorita Constanza, que va a estar por ahí, para, por supuesto, retirar vuestras preguntas. Hasta el año 2013, en Chile no existía una política nacional de desarrollo urbano que guiara el desarrollo de nuestras ciudades. Solo contábamos con leyes y reglamentos dispersos propios de necesidades específicas en un momento determinado. Con la Política Nacional de Desarrollo Urbano, promulgada en octubre de 2013, se fijan principios rectores, objetivos comunes y lineamientos que nos permitirán paulatinamente ir ordenando las múltiples acciones que inciden precisamente en el desarrollo de las ciudades. Para profundizar esta materia, vamos a invitar a Pilar Jiménez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, quien nos contará cómo se gestó esta política urbana, cuál es su estado actual y cómo se pretende medir su nivel avance. Invitamos entonces a la señora Pilar Jiménez. Hola, muy buenos días a todos, es un gusto saludarlos y me sumo a los agradecimientos por su asistencia hoy día y por el apoyo que le han dado a la Política Nacional de Desarrollo Urbano durante estos 5 años. La idea de esta presentación es recorrer un poquito la historia de esta política. Muchos de ustedes fueron protagonistas de esta historia, otros la vieron más de lejos, a lo mejor algunas de las personas que nos están viendo desde regiones no la conocen tan bien, así que vamos a hacer este resumen. Lo primero es comentar que en Chile, nuestras ciudades se desarrollaron sin una política nacional de desarrollo urbano. Básicamente teníamos la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y otra serie de leyes y normativas sectoriales, y en base a ello fuimos desarrollando las ciudades. Pero teníamos a la vez un diagnóstico bastante compartido en el sentido de que las decisiones que estábamos tomando en el territorio eran, tal como ahí lo dice, fragmentadas, reactivas, centralizadas y poco participativas, y que por lo tanto necesitábamos tener ciertos lineamientos rectores y ciertos objetivos de consenso que nos permitieran un marco de trabajo establecido. La tarea no era fácil, se había intentado hacer en el pasado, de hecho llevábamos más de 20 años intentando tener una política nacional de desarrollo urbano, con discusiones muy interesantes, pero que no lograban llegar a puerto. El año 2011 me tocó ahí estar en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto al subsecretario también, se nos plantea el desafío de que formuláramos finalmente esta política nacional, concluyendo un proceso de discusión que llevaba más de 20 años. Para ese trabajo se conformó una comisión asesora
presidencial de carácter muy transversal, tanto en lo político como en lo técnico, con participación de la sociedad civil, del mundo académico, de parlamentarios, del mundo municipal, y increíblemente logramos, después de 3 años de trabajo, consensuar nuestra política nacional de desarrollo urbano. Lo notable de ese proceso es que logramos, ahí vemos el momento en que el presidente Sebastián Piñera, en su primer gobierno, firma esta política nacional de desarrollo urbano y se logra publicar en el diario oficial el 4 de marzo del año 2014, es decir, 10 días antes del cambio de gobierno. Fue un momento de bastante temas son de largo plazo y por lo tanto requiere del trabajo del Estado de Chile, no solo de un gobierno que esté de turno en ese momento. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano hoy día lo componen 31 integrantes, tiene una composición muy equilibrada en todos los aspectos, en la mayoría de ellos, intentando que haya una fuerte representación del sector público, también una fuerte representación del sector privado y de la sociedad civil. La misión de este Consejo es la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, esa es nuestra tarea número 1, y junto con ello también ser un órgano consultivo y asesor del Presidente de la República en todo tipo de materias de orden urbano. Para quienes no están tan familiarizados con la política, esta política se estructura en base a 5 capítulos. Tenemos los 3 primeros capítulos que tienen que ver con el desarrollo sustentable, es decir, el capítulo de equilibrio ambiental, desarrollo económico y desarrollo social, con un importante matiz. Esta comisión presidencial que elaboró la política tuvo un primer momento de consenso al establecer que en el caso de la política chilena, nuestro capítulo de desarrollo social, desde su propio título, se iba a llamar integración social, reconociendo con ello que la segregación socioespacial en nuestras ciudades era uno de los principales dolores que teníamos y que en el fondo requería de todo el esfuerzo el resolver ese conflicto. Y por eso el capítulo número 1 de la política se llama integración social y no solo desarrollo social. Luego, nuestra política también incluye un 4º capítulo que se llama Identidad y Patrimonio, que lo que hace es reconocer que queremos crecer y desarrollarnos, pero no a costa de lo que nos es propio y de lo que nos identifica como sociedad. Y por último, un 5º capítulo que es como el corazón de la política, que se llama Institucionalidad y Gobernanza, que refleja que tenemos profundos desafíos en temas institucionales, de modernización de nuestra institucionalidad para que efectivamente podamos hacer avanzar estos otros 4 capítulos que son tan importantes. Hoy día el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano tiene, como les decía, la misión de implementar estos 5 capítulos de la política. Tenemos un ambicioso plan de trabajo con 17 líneas de acción. Estamos muy ansiosos por empezar la discusión, así que no voy a comentar más en detalle estas líneas de trabajo, solo quería comentarles una que es bien relevante. Ahí no me quiere pasar, que es sobre la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Aquí lo que tenemos que hacer primero es recordar que nuestra propia política tiene un objetivo, que es el 5.8, que habla de la continuidad, permanencia e implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y mandata dentro de las obligaciones del Consejo de medir los avances en la implementación de esta política. Eso por un lado.
Y segundo, establece la obligación de revisar la presente política por cada 5 años. Esta revisión está bien delimitada, implica que estas revisiones permitan ajustar o adaptar los lineamientos a las nuevas condiciones de las ciudades y centros poblados. ¿Por qué? Porque se entiende que es una política de largo plazo y que va a tomar bastantes años en poder implementarla. Pero cada 5 años tenemos que entonces hacer este proceso de revisión y ajuste. Nosotros ahí muy obedientemente hemos seguido este mandato de la política y por eso hemos establecido estos 2 sistemas, el CIEDU, que es lo que explicaba el presidente del Consejo recientemente, que es para medir los resultados. Ahí quería mostrar, bueno, les quería mostrar esto. Tenemos esta metodología para medición de políticas establecidas por el Banco Mundial, donde hay una zona que son los insumos, actividades y productos, y otros que son los resultados finales, que es básicamente la medición de desempeño. Esta medición de desempeño, de cómo está la calidad de vida en las ciudades chilenas, lo hacemos a través del CIEDU. Y por eso ese instrumento es tan importante para nosotros como Consejo y para la política urbana. Pero también tenemos que medir cómo avanza esta zona de aquí, que básicamente son la medición de todas las acciones que realiza el Estado y que van permitiendo que se implemente esta política urbana. Para esta segunda parte, la medición de avance de la propia política, también hemos creado una metodología que básicamente lo que hace es mirar los 170 lineamientos de la política urbana y vincularlos con leyes, reglamentos, programas, planes, políticas y estrategias y propuestas, estudios, manuales y guías que esté elaborando el Estado. En una primera etapa hemos logrado levantar 251 iniciativas y ver cómo esas distintas iniciativas del Estado están logrando que esta política vaya avanzando. Los criterios para determinar que este grupo de aquí realmente apoya la política urbana es, primero, que estos programas, leyes o iniciativas hayan sido creadas o modificadas posteriormente a la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que hayan sido impulsadas por el sector público, que sean de alcance nacional, que sean sistemáticas y formales. Y con ello les quería mostrar algunos resultados, pero que nos van iluminando en dónde poner los esfuerzos futuros. Por ejemplo, el avance por ámbito, estos 5 ámbitos que tiene la Política Nacional de Desarrollo Urbano, vemos que el ámbito de equilibrio ambiental es donde hay un mayor número de iniciativas del Estado que están contribuyendo a avanzar con ese ámbito. Hay otros ámbitos como identidad y patrimonio donde han habido menos iniciativas en estos últimos 10 años que contribuyan a ese ámbito. Otro de los cruces de información que uno puede hacer es, por ejemplo, mirar, según estos distintos ámbitos, cuáles iniciativas, qué tipo de iniciativas son las que están siendo más contribuyentes a la implementación de la política. Vemos, por ejemplo, en el tema de desarrollo económico y equilibrio ambiental, que hay un porcentaje mayor de leyes y reglamentos de tipo normativo, que son los que están contribuyendo a ese ámbito. En el caso de integración social, más bien son programas, servicios y otro tipo de instrumentos lo que ayuda a que haya avance en ese ámbito. También podemos mirar las instituciones y ver cuáles de ellas están generando más acciones que nos ayudan a implementar la política urbana. Ahí vemos destacado en color rojo las instituciones que tienen una especial obligación con la política urbana porque son parte del Consejo, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con un número importante de iniciativas aportando en los distintos ámbitos de la política. También hay una serie de otras instituciones, por ejemplo, Ministerio de las Culturas con todos sus organismos asociados que también aportan y las distintas instituciones. Esto nos sirve para ir poniendo presión en los ministerios de que tengan a la vista estos lineamientos de la política y los vayan considerando en sus distintas acciones.
Otro de los cruces interesantes es, por ejemplo, los ámbitos de la política y los distintos tipos de instituciones que van aportando. En el caso de integración social, tenemos ahí el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio del Interior, quienes han focalizado esfuerzos en esa materia. En otros ámbitos tenemos otras instituciones apoyando. Pero lo relevante es que es una herramienta de gestión y de administración de nuestra Política Nacional de Desarrollo Urbano. Con toda esta medición, nosotros estamos cumpliendo uno de los mandatos de la política, pero lo principal es que esto nos alimenta la discusión de cómo avanzar y también de qué temas tenemos que ir incorporando en nuestra política. Por ejemplo, tenemos varios temas emergentes que ya hemos podido identificar. Nosotros como Consejo estamos haciendo estudios para profundizar en esas distintas materias directamente o también haciendo vínculo con centros de estudio, universidades, para tener una colaboración y un trabajo colaborativo de investigación y de avance en materias nuevas. Y también estamos activando grupos de trabajo, seminarios, talleres, y estamos partiendo con los consejos regionales de desarrollo urbano para también poder llevar esta discusión de temas emergentes hacia adelante. Es parte de lo que queremos tratar en este seminario y con eso termino. Nos va a permitir, en el fondo, estos tres elementos, llegar a un proceso positivo de ajuste y adaptación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Así que los dejo ya invitados a acompañarnos en este proceso de reflexión en que estamos, que va a durar todo este año y parte del 2020. Y con eso sí, ya termino. Muchísimas gracias. Agradecemos a Pilar Jiménez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, por entregarnos esta información y poner en contexto la discusión que tendremos. Y a continuación invitamos al escenario a don Sergio Berisville, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, quien va a conducir entonces este primer bloque de discusión. Lo van a acompañar en esta ocasión la señora Carla Rubilar, intendenta de Santiago, señor Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo, señor Luis Eduardo Brecciani, expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, señora Nicola Borregar, integrante de la Comisión Presidencial para la elaboración de la política urbana y experta en medio ambiente y energía, y el señor Alberto Texido, past president, Colegio de Arquitectos y académico, Universidad de Chile. Don Sergio, adelante, por favor, y nuestros invitados. Bueno, como lo dice el programa, vamos a iniciar esta fase, esta mesa, digamos, de discusión, reflexión sobre fundamentalmente el tema de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y su desafío frente a nuestra realidad, al acontecer y a las mediciones y a la realidad que hoy día están reflejando los datos que nos están presentando en lo que ya vimos en el primer bloque, pero fundamentalmente queremos también hacer, más allá de un comentario que va a durar solo 5 minutos, de lo cual vamos a tener que ser muy estrictos porque tenemos más de 15 personas, autoridades que hemos invitado a que en los distintos paneles puedan hacer sus comentarios, por tanto tenemos que ser muy estrictos con el tiempo en beneficio de todos y también en beneficio de quienes quieran hacer algunas consultas.
o aportes, y para lo cual hemos dispuesto unas papeletas que están circulando, espero, y que pueden entregárselas a alguna de las personas del Consejo que esté por ahí. No sé quién sería el recolector oficial. ¿Rodolfo? Bien, muchas gracias, Rodolfo, integrante de nuestro equipo profesional del Consejo. Bien, bueno, ya estamos todos anunciados. Yo partiría simplemente invitando a los presentes en la mesa a hacer este breve comentario de 5 minutos. No sé si el subsecretario quiere partir con sus 5 minutos de tiempo. Ok, muchas gracias. Bueno, Sergio, nuevamente muchas gracias, muy buenos días. Bueno, varios de los comentarios me tocó en la apertura, ¿no? De haberlos dejado puestos. Entonces, me quedo también con el fondo, toda la primera parte, ¿no? De la valoración, de la importancia que tiene como sociedad el tener una política nacional, ¿cierto? Y un consejo que su rol sea ejecutarlo, revisarlo de manera permanente. Me quedo desde el día a día, ¿no? Me quedo con algunas preguntas que yo creo que es interesante, aunque probablemente sean muchas preguntas que lo dieran a hacer a uno, pero yo creo que es válido poner uno a la mesa las cosas que uno todavía ve que tenemos que seguir profundizando y que hay que resolver. Por ejemplo, nuevamente me gusta mucho contar ciertas cosas a través de ejemplos. La semana pasada fui invitado por el Consejo Municipal de San Ramón, aquí en la región metropolitana. Estuvimos conversando bastante sobre el proyecto de ley de integración social, cómo se podría aplicar, los beneficios que tendría, las distintas miradas, ¿no? Aprehensiones. Y fue muy interesante lo que planteaban. Solo voy a poner, lo quiero asociar con algo, Sergio, que tú lo mencionabas. San Ramón, por ejemplo, se separa, nace en el fondo de alguna manera de la granja. Entonces tiene su plan regulador desde el año 64. Y es bien interesante la mirada que nos planteaban. Decían, su secretario, ¿cómo podemos aplicar incentivos a normas si es que ni siquiera nosotros tenemos muy claro cuál es la norma de base? Es bien interesante ese anclaje, ¿no? Entonces yo creo que, y lo quiero conectar también, que lo mencionas muy bien desde todas las regiones, las miradas regiones, la diversidad que tenemos en nuestro país de capacidades, de avances. Hay comunas que están mucho más avanzadas que otras. ¿Cómo esto queda más ecuánime de alguna manera? Y no seguimos replicando, para tensionar el lenguaje, ¿no? Las desigualdades en todo sentido, ¿cierto? Donde hay más capacidades, se avanza más rápido, donde hay menos, donde hay menos las nivelamos también de alguna manera. Eso me queda, lo dejo como un punto bien interesante de trabajo dentro de todos los anclajes. Lo segundo, y aprovechando que está la intendenta acá, a lo mejor viene de cerca, espero, querido intendenta, que también seamos mutuos. Que creo que como instituciones hemos logrado muy buenos trabajos, muy buenas coordinaciones, pero ¿cómo lo hacemos que no dependan de las personalidades de turno, ¿no? De que si hay buenas o malas relaciones porque históricamente nos conocemos, que se hubo ciertas afinidades, sino como un país se pone de acuerdo a pesar de los distintos roles. Entonces, por eso me queda dando vuelta de manera muy fuerte en todas estas discusiones lo municipal. Probablemente hecho relativamente de menos, ¿no? Como tal vez una mirada municipalista. Ha sido interesante la discusión en el Congreso, ha salido bastante eso, y creo que hay que recogerlo. También estos formatos como de gobernanza propiamente tal también, ¿no? Estas inequidades, o si quieren, estas diferencias de capacidades, también voy viendo incluso, reconociendo a varios amigos cercanos que veo que incluso han venido de algunas regiones, cómo se aplica eso para que realmente podamos poner énfasis, ¿no? los ejes en una política nacional de desarrollo urbano que tenga raíz. Otra cosa que es importante, y creo que son las clásicas tensiones permanentes, ¿no? Como grandes ideas de un espacio, si quieren, más desde la intelectualidad, tienen sus bajadas de territorio. Uno aplaude de manera permanente, y aquí también hay varias organizaciones de base, el cómo tiene peso eso también, ¿no? Y no solamente es como, ok, quedan solo con 2 minutos, y no solamente queda como, yo sé que están haciendo esfuerzos importantes, el habitar mismo en el territorio, ¿no? El resto fueron varias de las cosas que conté al inicio en la apertura, y que me queda dando vuelta de manera que yo creo que es bastante profunda, ¿no? Los sentidos de pertenencia, a lo mejor bastante sesgado por las cosas que me ha tocado, insisto, trabajar en la vida, el cómo
voy a partir de un lenguaje muy simplista, pero después cómo se aterriza. Siempre hemos hablado de cómo llevar a las personas donde están los equipamientos de la ciudad, ¿no? El inverso es casi más urgente. Cómo llevar las ciudades, yo sé que tiene mucha implicancia, hacia las periferias, donde están las personas, los territorios, donde no existe la ciudad, desde el punto de vista de los equipamientos. Y eso tiene implicancia muy fuerte en los temas comportacionales, que también lo conversamos. Y a lo mejor es para otro seminario, por cosas un poco más íntimas, pero eso duele de alguna manera, ¿cierto? Cuando uno está en el día a día. Entonces, ¿cómo, para cerrar, si quieren, aprovechando que me queda solo un minuto, cómo los esfuerzos son literalmente cruzados, ¿cierto? De modo que quienes, en distintas de las partes donde vivimos del territorio, siempre se habla que es porque el Estado invirtió mucho acá, me parece muy bien, hay que aprovechar que más personas lo aprovechen. ¿Y qué pasa con lo inverso? Porque si solo aplicamos esa medida, esto nos va a demorar muchas décadas hasta que sea un porcentaje importante de la población quienes realmente puedan beneficiarse de todas las inversiones públicas y privadas también que vamos construyendo como sociedad. Esas son mis reflexiones, Sergio. Gracias. Muchas gracias, Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda. Y vamos a seguir con los varones por este lado para después finalizar con las damas, que es lo mejor del panel. Así es que, no. Así que Luis Eduardo Brecciani, paz presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y actual director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. No. ¿Se escucha? Este lo veo gordo. Este funciona. Este a lo mejor hay que cortar este. ¿Se escucha? No. Se escucha este entonces, ya. Cambiamos de... Ahora sí. Lo primero es muchas gracias por la invitación. La verdad que lo decía Sergio, lo decía también el subsecretario y la Pilar, claramente una de las cosas que uno más destaca de este espacio del Consejo y de la política es básicamente este sentido de Estado y de continuidad, en que las tareas de la ciudad son de largo plazo y por lo tanto no se resuelven en 4 años. Uno debería esperar que las decisiones públicas y las políticas trasciendan a los gobiernos, y por eso que esto que le decía yo a Guillermo al principio, de que uno tiene que estar pendiente de la coyuntura, porque los incendios hay que apagarlos, si no se agigantan, pero también pensando en el largo plazo, porque finalmente las ciudades son un producto de largo plazo, es algo que uno tiene que destacar, así que os agradezco la invitación y obviamente la invitación a seguir participando del Consejo. Solamente algunas cosas que tienen que ver más bien con el sentido de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, para ponerla en contexto después de 5 años. Primero han pasado varias cosas. Después de la política vino la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, con lo cual implica un cierto nivel de consistencia, incluso hay materias que la Agenda de Naciones Unidas perfecciona y mejora, y que uno debiera hacerlas más consistentes dentro de la política. Luego Chile empezó a hacer medidos en materia de ciudades a través de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, el Objetivo 11, que permite medir ciertas materias y que están siendo hoy día seguidas por el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces han ocurrido varias cosas en el camino que han convertido a la política no solamente en un consenso más bien de los que estábamos por muchos años discutiendo estas materias y algunos ministerios, sino un tema de carácter nacional, lo cual es relevante. Segundo, que dejó de hablarse de urbanismo, se empezó a hablar de ciudad, y al hablar de ciudad uno empieza a deja de hablar de transporte, obras públicas, medio ambiente o economía, y empieza a hablar más bien de aquellas cosas que convergen en el desarrollo de la calidad de vida y las ciudades, lo cual obliga a una visión multisectorial. Pilar lo planteaba un poco en los indicadores que planteó antes, y elaboró estos 5 ejes. Por lo tanto, yo quisiera destacar el tema de la continuidad. Probablemente el CIEDU, como ha sido puesto acá, es un ejemplo concreto. No fue solamente iniciativa mía, fue parte de una propuesta del Consejo. De hecho, Raúl Erazo condujo el trabajo durante mucho tiempo y felicito además por el nivel logrado. Magdalena Vicuña, por parte de la Universidad Católica, también condujo un trabajo que ha tenido continuidad en el tiempo. Aquí es un trabajo colectivo y además con una fuerte participación de representantes de todos los ministerios, lo cual convierte esto no en un instrumento técnico desarrollado por un consejo, sino en un instrumento de gobernanza pública. Pero yo quisiera plantear algunas cosas. La Pilar hablaba de este sentido de que los objetivos de los próximos años son medir, debatir y actualizar, de alguna manera, esas 3 pelotitas que están. Y yo quisiera poner algunas cosas en contexto, porque también la política puede ser un instrumento en sí mismo. Porque claro, uno podría decir en términos legales no tiene ninguna potestad, son puros lineamientos y objetivos, solo las leyes, los reglamentos o lo que diga el Ministerio de Hacienda tiene potestad en materia de ciudades.
También la Cámara Chilena de la Construcción, que hace muchos proyectos, por favor, así que, para que no se sientan acá los muchachos, en fin. Pero crecientemente y a partir del CIEDU uno podría pensar que la Política Nacional de Desarrollo también puede ser un instrumento, porque obliga al Estado a ser consistente con un compromiso que ya ha trascendido a 2 gobiernos. Y lo que está ahí ayuda a tomar decisiones, ayuda a fijar consensos, pero si no se convierte en un instrumento para realmente evaluar la consistencia de las acciones que estamos tomando, se convierte en letra muerta. Y eso implica que otro rol, yo creo, importante del Consejo es hacer seguimiento a la toma de decisiones del Estado, lo cual es complicado cuando uno tiene sentado 5 ministerios adentro y 6, considerando al Consejo de Monumentos, que ahora es un ministerio, porque implica evaluar la consistencia de cada uno de los lineamientos que están acá. Entonces yo diría que respecto a los avances a futuro, me parece que hay 4 claves fundamentales para entender cómo darle fuerza. La primera es que hay que usar la política para evaluar la consistencia de las acciones públicas. Y eso implica tensiones, y tensiones con los gobiernos. Voy a mencionar 2 tensiones para lado y lado para que no me digan que estoy cargado. Durante el periodo que nos tocó, 2 tensiones, por ejemplo, que eran inconsistentes con la política. La discusión sobre áreas metropolitanas. Tuvimos algunas diferencias entre el Consejo y el debate que hubo en el Congreso respecto a la actual ley de gobiernos regionales y las potestades que se entregan. Hay una tensión. El rol del Consejo fue explicar que muchas de las medidas eran insuficientes o algunas inconsistentes con el debate que la misma política planteaba respecto a gobernanza y descentralización. Segundo, para mencionar coyunturas chicas, la política hablaba sobre racionalización de los medios de transporte, automóvil. Tuvimos otra discusión con el ministro de Transporte en su momento respecto a una ley de estacionamiento que fue altamente debatida y que fuimos acusados por algunos, pero era consistente con la política. Y hoy día uno podría decir lo mismo respecto a actuales decisiones. Yo, por ejemplo, el subsecretario algo intuía que va para allá la conversación, pero, por ejemplo, yo tengo algunas diferencias en términos de la aplicación, no del mensaje, respecto al proyecto de ley que está en el Congreso. ¿Cuán consistente es con lo mismo que dice la política, que la planificación urbana no puede ser asumida por el nivel central y que tiene que ser siempre descentralizada? Hay algunas decisiones en esa ley que son inconsistentes con la política. O uno podría plantear respecto a decisiones de proyectos públicos. La misma política, varios arquitectos me lo han planteado que lo diga, dice que todas las agendas de proyectos públicos debieran ser a través de concursos de arquitectura públicos, debatidos. Uno podría revisar cuántos de los proyectos públicos que hoy día desarrollamos realmente tienen proceso de concurso y participativo, por mencionar algunos. Y lo mismo respecto al debate sobre el ministerio. Un ministerio, la política habla de ciudades, etc. Y solamente para terminar, definir prioridades es fundamental. Segundo, fijar metas es fundamental, esa es una tarea del Consejo. Y tercero, solamente para cerrar, es que también se convierte en un método de control ciudadano, empodera a la ciudadanía a través del CIEDU y la política para fiscalizar las acciones que toma el Estado. Muchas gracias, Luis Eduardo. Vamos ahora a escuchar a Alberto Texido, paz presidente del Colegio de Arquitectos de Chile y académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Alberto. ¿Y te ríes? ¿Por qué te ríes tanto? Con su noticias antiestrés. Bien. Sí, no, nos vamos a relajar un poco. Bueno. A ver, sí, igualmente, como lo ha dicho Luis Eduardo, es sin duda un agradecimiento importante el plantear dedicarnos en el medio de la contingencia y las urgencias a estos escasos y tan necesarios espacios de discusión y conversación. La Política Nacional de Desarrollo Urbano es un texto que celebra 5 años más allá de un documento, ¿cierto?, de un consenso transversal y de un proceso que ha continuado en el tiempo. Eso es muy celebrable y de algún modo es lo que permite que tengamos este espacio de revisión. Ustedes conocen al Pritzker Aravena, que ganó por su trabajo como arquitecto, pero también dice una frase que es muy interesante. Dice, en Chile la escasez no es de dinero, sino que es de coordinación. Y ahí es uno de los problemas que probablemente tenemos. Este consejo tiene varios papás. Sin embargo, se le asocia más al MIMBU y quizá indirectamente al Ministerio de Obras Públicas por su rol de ejecución de proyectos, pero sin embargo tiene otros padres que son tan necesarios de apropiarse de la temática y que de algún modo no pueden estar fuera, y eso implica que ahí es donde se producen espacios de coordinación.
Celebrar, obviamente, el lanzamiento de estos indicadores del INE con el Consejo, que acompañan lo que ha pasado también con los indicadores que tenía el MIMBO anteriormente, con el ICBU que aparece anualmente, con los indicadores de bienestar que acaban de salir desde la Cámara y desde la Universidad Adolfo Ibáñez, que están haciendo otros planteamientos y que acompañan esta discusión. El ranking, todos sabemos, tiene sus complejidades y tiene otros usos distintos a las buenas políticas, pero sin embargo los indicadores son clave. Y ahí quizá vale la pena mencionar, como lo planteó también Luis Eduardo, si podemos también poner indicadores de cuántos de los proyectos que estamos mostrando, iniciando, tienen la categoría de multisectorial. Porque ahí también hay una señal de la capacidad que tenemos de que estos proyectos reconozcan más variables. Desde la arquitectura hay un ejercicio en los talleres, que hoy día ustedes sabrán están en discusión, que es lo que hacemos nosotros en los talleres de las universidades, pero que implica que mientras más preguntas hacemos a un proyecto, mejor son los resultados. También lo dice Aravena. No hay nada peor que una mala pregunta bien respondida. Y eso también es una discusión que nos pone hoy día respecto a proyectos que, cuando son resueltos monodisciplinarmente, monosectorialmente, tenemos finalmente pagos que pueden resultar en décadas de complejidades e inacción. El nombre del Ministerio de la Ciudad, más allá del nombre, es también un aglutinador de esta misma lógica del Ministerio de Vivienda, de Bienes Nacionales, indirectamente también obras públicas, porque sabemos que no está en la lista, pero que alguna vez fue esa discusión que se planteó respecto al Ministerio del Territorio hace una década atrás, y que también hablaba de esta posibilidad de mejorar espacios de coordinación. ¿Qué es lo que no queremos repetir? La segregación y el crecimiento desmesurado, los espacios públicos ausentes en la ciudad, la incerteza de la cual se ha hablado, pero que requiere obviamente un consenso, del extravío de la armónica, porque aquí todos buscan la densificación armónica, la relación ciudad-infraestructura armónica, y está perdida, y no logramos encontrarla pese al consenso del texto. Los riesgos incorporados socionaturales, porque ya sabemos dónde van a ocurrir, tenemos que seguir avanzando en la precisión. Hoy día todavía hay datos que son imprecisos respecto a ejes de protección de quebradas o bordes costeros inundables, que requieren precisión de estudios, y por tanto también acción corregida en el tiempo, sabiendo las dificultades que eso implica, el recuarto patrimonial, los tiempos perdidos, los traslados de las personas en la ciudad, la capacidad de gobernar los territorios metropolitanos y los procesos participativos, y también el tema de los concursos, que también tiene sus propias complejidades. Atreverse a hacerlo también es una dificultad. Hace pocos días el Consejo y el Ministerio más bien invitó a unos señores del País Vasco que nos vinieron a contar su experiencia. Yo me quedo con dos reflexiones. Uno es sus recomendaciones respecto a las políticas de arriendo, que es una temática muy puntual, pero que también estamos aplicando, y que implica que la vivienda tiene un rol social que indica que debe ser usada. Esto viene de un gobierno de centro político, pero que sin duda es una pregunta de lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos otras posiciones respecto a la propiedad privada que merecen ser discutidas. Y en segundo término, el Ministerio de Vivienda de ellos, una secretaría, tiene como nombre una de sus unidades, unidad de vivienda y arquitectura. Y ahí no es que haga una promoción disciplinar, pero sí debo decir que la calidad del diseño muchas veces es la clave en gran parte de estos proyectos. El diseño urbano en una obra de infraestructura es clave. Un metro subterráneo, un metro aéreo o un metro en superficie genera ciudades completamente distintas, pese a la simpleza de la evaluación de unir el punto A con el punto B. Y eso nos pasa en un montón de políticas. En resumen, cumplir con el consenso de un documento que tiene apoyo transversal. El documento uno lo lee y ve su pertinencia absoluta. La pregunta es cómo eso que en lo que estamos de acuerdo aterriza en políticas y leyes. No repetir las malas experiencias. Ustedes lo conocen, ¿no? Guetos verticales, Mall de Castro, Mall de San Antonio y otros más. No vamos a abrir esa discusión ahora, pero tenemos ejemplos que no queremos repetir. ¿Estoy en el tiempo? Bien. Y la armónica perdida, la intersectorialidad, bien por los indicadores, entender que el proceso es perfectible y debe ser ajustado, también los proyectos, la calidad del diseño, y entender que en muchas de las situaciones de mejora estamos de acuerdo en el qué, pero es en el cómo, a través de un mejor diseño donde también podemos mejorar. Gracias. Bien, muchas gracias, Alberto, y vamos a seguir entonces con Nicolás Borregar. Te alcanzo el... ¿Qué ha participado? Que ha participado en la comisión presidencial. ¿Esta es tu comisión? Sí. Gracias. Muy bien. ¿Qué ha participado en la comisión?
presidencial y también de políticas públicas urbanas también. Así que, bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Primero que nada, obviamente este es un día de celebración de los 5 años y de celebración de una política muy, muy bien hecha, inéditamente bien hecha. Y yo quiero destacar eso. Yo participé en el último gobierno, en el gobierno pasado, para elaborar la política energética. Le hemos echado muchas flores a esta política, al proceso que se llevó a cabo, pero este proceso se inspiró en este proceso de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Y también recordemos en ese sentido muchos procesos fallidos, muchas comisiones, mucho comité en los distintos gobiernos que no llegaron a puerto, y en este caso sí se llegó a puerto, sí se creó un proceso transversal, sí se llevó a cabo, ahora implementó por 3 gobiernos, entonces realmente inédito y muy sólidamente hecho. Primero que nada, también el tema de la institucionalidad que se creó, muy importante porque se crean en el tema, por ejemplo, de la política energética. Quizás se puede mejorar un poquito más y mirar más hacia esta política y esta experiencia. Se creó el Consejo, se hace la implementación, se creó hoy día un sistema de indicadores también inédito a nivel país, realmente un paso adelante muy relevante, el tema del empoderamiento de la ciudadanía y de los otros actores, realmente fantástico. Y además se puso foco desde el inicio en el tema de la segregación y en equidad social. Y yo creo que eso también es muy relevante, poner foco en un tema extremadamente complejo y que da para todo. Entonces se decidió desde el inicio enfocarlo ahí y se sigue con ese foco. Ahora, los desafíos. Obviamente hay desafíos y hay grandes desafíos. Y yo vengo del tema ambiental y tengo que admitir que en el proceso del desarrollo de la política, como pusimos foco en el tema social, el tema ambiental quedó un poquito relegado a segundo lugar. Y en ese sentido, ahí influyó también que no se hizo en ese momento una evaluación ambiental estratégica, porque todavía no existía este instrumento y este procedimiento que sí ayudó a la política energética de hacer los links mucho más fuertemente con otros ministerios. Y aquí Alberto lo destacó, hay varios padres acá. No es solamente el Ministerio de Vivienda, y estos otros padres, uno se pregunta de repente, ¿dónde están? No sé si está hoy día el Ministerio de Medio Ambiente, si levanta la mano. No. ¿No? Realmente no. No. Bueno, esto realmente es un tremendo desafío porque medio ambiente se relaciona directamente con la segregación social. No podemos hablar de segregación social sin hablar de la calidad de vida en los lugares, sin hablar de la contaminación ambiental en los lugares, sin hablar de los residuos, sin hablar del ruido, sin hablar de estos indicadores, y no solamente como lo pusimos en su momento en la política para monitorear. No, yo creo que en la actualización de la política vamos a tener que poner índices para llegar, metas, de poner los estándares también en este tema y trabajar estos estándares. La emisión, por ejemplo, se trabaja en los planes de descontaminación. La presencia del tema de la planificación urbana en los planes de descontaminación es mínima, mínima. La presencia del Ministerio de Medio Ambiente acá también es mínimo. En los indicadores está, pero es para indicar, para monitorear. Esto es una participación pasiva, no activa. Entonces, tratemos de incluir realmente el Ministerio de Medio Ambiente y el tema ambiental de manera mucho más fuerte.
El tema de los residuos, como se dijo antes, yo creo que aquí Sergio o el subsecretario lo destacó en cuanto a la relevancia de la participación de los municipios. El tema ambiental es directamente relacionado, obviamente, con lo local. Entonces, en los residuos, en el tema del ruido y en emisiones tiene que estar presente. Y finalmente, también con 269 indicadores, de repente perdimos con tantos árboles la vista del bosque, y entonces son buenas estas instancias que se dan hoy día y ojalá se mantengan para levantar la mirada y mirar siempre cada vez más y cada vez reiteradamente los temas relevantes y las prioridades donde tenemos que enfocar. Muchas gracias, Nicolás. Y bueno, para cerrar, nuestra querida intendenta Carla Rubilar. Muchas gracias, muy buenos días. Voy a partir con una frase que dijo algunos de nuestros expositores anteriores, porque yo creo que parte muy bien para poder agradecer la invitación que se le hace a la región, propiamente tal. Porque efectivamente no es tan fácil implementar ninguna política desde una región que no tiene la posibilidad de implementar esas políticas y de hacer esa bajada. Entonces la frase, quizás me equivoco, el profesor Texido me podrá decir, no es escasez de dinero, pero sí de coordinación. Si es así, nuestra región metropolitana es una región, y no tiene que ver con la muy buena relación que tenemos con el subsecretario, sino que tiene que ver con la institucionalidad. Lo cierto es que nuestra región metropolitana es extremadamente escasa de coordinación. Literalmente nosotros somos México, tan lejos, tan cerca. Tenemos al lado la moneda, tenemos todos los ministerios, todos los subsecretarios, todos los servicios, la DIPRES, el Ministerio de Hacienda. No obstante eso, nuestro gobierno regional tiene solamente el 12% de la inversión pública de la región. Y las posibilidades de que se le consulte al respecto de cómo quiere planificar o cómo quiere implementar la política nacional que se pueda hacer por parte efectivamente de este Consejo es casi nula. Depende de la buena voluntad, depende de la buena relación, depende de si yo me llevo bien o mal con el ministro de Vivienda, con la ministra de Transporte, con la autoridad de turno. Pero eso va a cambiar, supuestamente. Vamos a tener un gobernador electo, 2020, que asume el 6 de enero del 2021, que va a tener en la región metropolitana más votos que todos los demás y la segunda autoridad con más votos después del presidente de la República. Pero sin competencia, o con competencias limitadas, donde todavía va a tener que salir a preguntar si efectivamente podemos ponernos de acuerdo con los sectores para invertir e inyectar los recursos donde efectivamente la estrategia regional ha tomado una decisión. Ojalá, obviamente, con los lineamientos de la política nacional urbana. Entonces, la primera reflexión que yo quiero hacer al respecto es efectivamente cómo la política pública termina bajando y termina haciéndose operativa en los territorios. En territorios que no necesariamente tienen que ser a nivel de la municipalidad, porque perdónenme que les diga, ni basura, ni vertedero, ni transporte, movilidad en general tiene que ver con una comuna. Ninguna posibilidad de que la escala sea comunal. Porque la escala ha sido comunal es que tenemos ciclovías que no llegan a nada. Porque la escala ha sido comunal es que efectivamente no somos capaces de responder a las necesidades que tenemos ni siquiera en materia de eliminación de vertederos clandestinos u otro, porque ni les explico cómo se tira la pelota de un lado a otro de quién es la responsabilidad. Y cuando uno toma la decisión y si logra generar algún tipo de gobernanza, que es la aspiración de la ley de descentralización, que es una aspiración, pero finalmente en lo real, en lo que fue esa ley, yo estaba en el Parlamento cuando esa ley se votó.
La verdad es que esa ley no tiene la consistencia de lo que era el espíritu real de buscar la descentralización. Porque está lleno de miedos esa ley. Porque entregar poder y ceder poder genera mucho miedo. Y si además toca de que se puede ser electo un gobernador contrario, entre comillas, políticamente al gobierno central, ya el miedo es total. Porque obviamente ahí se pone a prueba la democracia, la estabilidad. El miedo al caudillismo fue una de las grandes discusiones que se dio en su momento al respecto de elegir o no a los gobernadores. Quiero decirles de que nuestra región metropolitana está acostumbrada a tener 3 o 4 mesas por cada uno de los temas. Le voy a poner un solo ejemplo. Mesa del aeropuerto. Seguridad del aeropuerto. Mesa del aeropuerto de la Subsecretaría de Turismo. Mesa del aeropuerto de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Mesa del aeropuerto del MOP. Mesa del aeropuerto de la Intendencia de la región metropolitana. Y el resultado es que el aeropuerto sigue teniendo los mismos problemas que les aseguro que no sé por qué no se resuelven en Chile y si en otros países. Nuestro gobierno regional tiene 66.000 millones de presupuesto de libre disposición para infraestructura. 113.000 millones en presupuesto general, incluido el Fondo Espejo del Transantiago. 1/3 del presupuesto de la comuna de Las Condes, para toda la región. ¿Qué estamos haciendo? Y efectivamente aquí se dijo, con indicadores de bienestar territorial de la Corporación Ciudades, con el trabajo de la Adolfo Ibáñez, con profesores como el profesor Alar, que nos está ayudando, que está aquí presente, decidimos que nunca más un proyecto tuviera recursos en nuestro gobierno regional porque el intendente era amigo del alcalde. Porque así se toman las decisiones en nuestro país. Y el que lo quiera decir de forma contraria está mintiendo. Un alcalde, cuantos más amigos consejeros tiene, más posibilidades de proyecto tiene. Nosotros dijimos va a haber indicadores de bienestar que nos van a decir dónde debemos invertir, porque estas decisiones con 66.000 millones de presupuesto libre son éticas. Y hay que llevar ciudad a los que no tienen ciudad. Y esa es la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Intendenta. Bueno, estamos perfectamente bien en el programa de tiempo y tenemos algunas preguntas. Sí. A las 11:15 tendremos un break para empezar con el bloque, con el segundo bloque. Bien. Bueno, aquí la pregunta es, y los invitados están... que forman parte de esta mesa están convocados a espontáneamente responder. Breve, por favor, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una política de desarrollo urbano y una política de ordenamiento territorial? ¿Algún candidato para responder esta pregunta? Luis Eduardo, por la experiencia. Espontáneamente. Chuta, el lío que me metieron. A ver, son dos políticas que deben estar absolutamente graves. Yo lamento, como dijo Nicole, que justamente la otra política, la política de ordenamiento territorial, quedó trabada. A lo mejor el mecanismo de debate y de consenso no fue lo suficientemente potente como el desarrollado en esta otra política para lograr que trascendiera. Pero ahí está guardada en un cajón, no tengo la más remota idea de qué ocurrió, pero hay una política de ordenamiento territorial que fue discutida en un consejo y una mesa durante casi un año y medio. Ahora, las diferencias son absolutamente compatibles. Es re difícil separar ciudad de territorio, porque obviamente las ciudades no son donde termina el límite urbano, tiene que ver con su integración con la infraestructura, con lo rural, con el territorio, es muy, muy difícil. Pero claramente hay ciertos temas que son más propios del territorio y no necesariamente de las ciudades y tienen que ver esencialmente con los temas medioambientales, con los temas del agua, con los recursos hídricos, con la estructura de puertos, que no es solamente con la estructura de puertos, con los temas de movilidad a escala más nacional, que son críticos y que debieran ser más bien estratégicos nacionales y no
propios de la ciudad. Yo lo que distinguiría más bien es que están superpuestas, pero claramente la gran diferencia para mí tiene que ver con el impacto. Las políticas territoriales tienen impacto con el desarrollo general del país, las políticas de desarrollo urbano tienen impacto directo sobre la calidad de vida de las personas, y ahí es donde los indicadores deberán medir cosas distintas. Gracias, Luis Eduardo. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre esta complicada pregunta? Bien. Acá han llegado muchísimas preguntas y vamos a tratar, nos quedan 10 minutos, de abordar la mayor cantidad posible. Acá hay una que me parece interesante, no las he leído todas, pero creo que a lo mejor nuestra intendenta o nuestro subsecretario pueden responder. ¿Quién le debe quitar poder a los alcaldes? ¿Quién le debe quitar poder a los alcaldes para que pasemos a maximizar, entiendo yo, el poder de las regiones y de las ciudades? ¿Intendente? ¿Quiere? Sí, no hay problema. Vaya. ¿Quitaron micrófono? No, sí. Boicot. A ver ahí, sí. A ver, yo creo que no se trata de quitar poder, por quitar poder. Se trata de maximizar el poder en el nivel que tiene que estar. Los alcaldes tienen que tener mucho poder en algunas áreas. Mucho poder, mucha resolutividad, mucha capacidad. Uno que es médico se va a los ejemplos más claros de las áreas que conoce. Si nosotros realmente fuéramos capaces de que a nivel municipal, que a nivel de la comuna propiamente tal y de los barrios, los alcaldes tuvieran todas las capacidades para resolver todas las materias de salud en atención primaria que se tienen que resolver. Y, por ejemplo, prevenir, donde les digo que nosotros los saludristas sabemos perfectamente que la salud pública, la atención en el consultorio y en el hospital es así un porcentaje enano. Porque la salud pública tiene que ver con vivienda, tiene que ver con basura, residuos, tiene que ver con movilidad, tiene que ver con un montón de cosas, mucho más que llegar a un consultorio o a un hospital a atenderse. O sea, nosotros tendríamos comunidades mucho más sanas, efectivamente, a nivel de las comunas, pudiéramos resolver muchos problemas en materia de prevención, que tiene que ver, insisto, con más cosas que la salud como la entendemos. Pero hay niveles en los cuales los municipios están completamente superados. Y esos niveles, como por ejemplo las políticas en materia energética, de basura, de vertedero, incluso de movilidad y tantos más, tienen que ser a una escala mayor. No se trata de quitarle poder a los municipios, se trata de darles el máximo poder que requieran para resolver lo que tienen que resolver ese nivel y subir efectivamente las otras competencias y los otros niveles a nivel más de macrorregión, porque somos muy diferentes. Y cierro con esto. Curacaví se siente más parte de la quinta región o Argüé de la sexta que parte de nuestra región metropolitana. Esa es la discusión que nosotros tenemos que ver, que esto no es un límite, no es un territorio, tiene que ver con cómo maximizamos las capacidades de esos territorios. Por favor, sí, también para complementar, quiero conectar los dos puntos, porque desde mi juicio están bastante asociados. Desde la lógica del ordenamiento territorial, ¿cierto? Cómo un país se pone de acuerdo con temas complejos. Muchos lo mencionaba recién la intendenta, ¿cierto? Por ejemplo, desde basurales, pongo otro ejemplo que nos ha tocado como cartera estar bien involucrado en las últimas semanas. Respecto, por ejemplo, a los territorios donde se ponen empresas peligrosas, con el uso peligroso, que está muy bien descrito, por ejemplo, en la ordenanza. Si hay hiperconcentraciones o no, es razonable, y ahí es que es muy interesante, quiero conectar con los dos puntos anteriores. Luis Eduardo decía que esto está muy concatenado, ¿no? Las dos políticas, claro que sí, pero logran territorialidades distintas, y ahí también es razonable de que dónde van los énfasis. Comparto plenamente, aquí en ningún momento es quitarle poder a los municipios. De hecho, lo que mencionábamos minutos atrás, es cómo se le dan más potestades y más participación a los municipios en muchas de estas tomas de decisiones, pero cuando la territorialidad, por ejemplo, es regional, y vamos, por ejemplo, a las zonas metropolitanas, que es razonable que nuestro país va a seguir creciendo de manera, si quieren, más ralentizada, pero razonable esperar que van a seguir creciendo de alguna manera muchas las urbes.
La mirada, por ejemplo, del Gran Concepción, la planificación territorial del Gran Valparaíso, para salir siempre también de lo que es acá el Gran Santiago, que tiene que tener este doble eje. Entonces comparto plenamente con lo que decía la intendenta, es dónde tienen que estar esas tomas de decisiones. Si aquí no es uno respecto al otro, y por supuesto que tiene que estar muy coordinado, que una de las dificultades que nos ha pasado mucho, que Alberto lo mencionaba hace poco. Lugardo, ¿tú querías complementar algo? No, súper corto y bien al hueso. El diagnóstico es súper claro. No hay que quitarle poder a los municipios, probablemente gradualmente que ir dándosele, porque nuestros municipios son súper desiguales. A lo que hay que quitarle poder, y voy a ser súper clarito, hay que quitarle poder a los ministerios. La verdad que 3/4 partes del presupuesto en ciudades la ejercen los ministerios, no las ciudades. Y por lo tanto, si uno está convencido que son las ciudades las que deben liderar los procesos de desarrollo en este siglo, hay que empoderar a las ciudades. Y eso implica que no es muy aceptable para los próximos décadas que, voy a ser bien pesado, pero no es muy aceptable que uno vea ministros inaugurando plazas, diseñando parques, o ministros inaugurando paraderos de Transantiago. Es algo que va contra cualquier política racional de desarrollo de las ciudades. Por lo tanto, el diagnóstico de la política, lo dijo la Pilar, tiene que ver con el centralismo. En la primera etapa hay que traspasar poder desde el nivel central, por lo menos a los niveles regionales o metropolitanos. Muchas gracias. Alberto, ¿tú quieres...? No, también en la lógica de ser breve en el comentario. A ver, habitualmente en estos temas estamos como discutiendo, nuestro país es un país aislado, pero se nos olvidan como las experiencias cercanas. Me refiero a que en la experiencia internacional encontramos cómo otros países lo han resuelto, y vamos a Estados Unidos, Europa, y cuando traemos la idea llega el comentario del PIB o de la diferencia cultural. Pero resulta que tenemos experiencias cercanas donde esto está bien resuelto. El caso de Medellín, en cierto periodo de su historia, resuelve el problema de los riesgos, la basura, la movilidad y la energía en la escala metropolitana, que no es la regional, pero tampoco es la municipal. La limpieza de quebradas, en el caso de Valparaíso, se repite en todo el alto cono, ¿cierto?, de la zona habitada. Por lo tanto, ir a esas experiencias, de algún modo también, y cercanas, incluso Medellín tiene la mitad del PIB, pero hoy día tiene varios teleféricos operando. Nosotros no hemos sido capaces todavía de resolver ese tipo de acciones. Por tanto, estamos hablando de la creación de un escalafón que implica ese ajuste, y estoy de acuerdo con el planteamiento que es desde arriba hacia abajo, es decir, los ministerios cediendo para el reconocimiento local de los proyectos. Muchas gracias, Alberto. Hay muchas preguntas, muchas tenían que ver precisamente con la relación entre infraestructura, uso de suelo, la coordinación, la gobernanza, que han estado precisamente en la conversación aquí. Quisiera yo a Nicolás a lo mejor consultarle o traspasarle una pregunta. ¿Boicot? No, ahí sí. ¿Aló? Aló, aló. Ya. Bien. Hay una pregunta. Eso era más tortura, ¿o no? Bien. No, pero ahora parece que está tranquilo. No, aléjalo un poco mejor. Ahí sí, sí. Ahí sí, ahí sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ah, bien. No. Sí, ok. Sí. Bueno, la pregunta es, y me parece interesante, si en esto de la integración social, que es una de las prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, también tiene que ver con la integración del paisaje, tiene que ver con la integración de los sistemas naturales. Si hay alguna relación, ¿es posible o no, pensando en los próximos 20, 30 años, los desafíos en el fondo que presentan en materia de medio ambiente, no solamente la relación de integración social inclusiva, sino también con el medio ambiente y los sistemas naturales y el paisaje? Absolutamente. Integración social e integración de este tema del patrimonio natural están totalmente vinculados. Uno es suficiente mirar, y el subsecretario otra vez lo mencionó en la mañana, el tema del parque metropolitano, que atrae a 5 millones de personas y se llena. Esto ha cambiado en los últimos 10 años completamente, y hoy día quizás debería ser para al menos la región metropolitana, uno de los focos principales, este acceso a las áreas naturales. Y no solamente cuidando el parque metropolitano, que es el punto focal de esto, sino también creando nuevos espacios en otras partes. Y ahí yo creo un poquito, pero yo creo que quizás podemos encontrar un punto en común.
Las municipalidades, obviamente, aquí también, otra vez, tienen un gran rol que jugar. Si miro a Renca, por ejemplo, y destacó el tema del acceso al parque, al Cerro de Renca, es importantísimo potenciar estas iniciativas en todas las comunas y por parte, obviamente, de las municipalidades junto al gobierno de la región metropolitana y a los ministerios. Y también el acceso al patrimonio de la cordillera es en la misma línea que lo hemos discutido mucho en la Comisión Presidencial y se integró con la identidad y patrimonio como un capítulo aparte también, que fue identificado como uno de los elementos 5 años atrás relevantes, hoy día es mucho más relevante aún, poner mucho énfasis en esto y hacer accesible y hacer que ocurra la integración social en esos lugares. Son los lugares donde yo me encuentro con la gente de todas las clases, de todo tipo de gente, entonces ahí es donde la integración social ocurre, pero de manera perfecta. Muchas gracias, Nicolás. Intendenta, ¿usted quería agregar algo? Sí, muy cortito. Efectivamente, al respecto del tema de por qué tiene que ser en escala el poder y por qué yo comparto plenamente que los ministerios tienen que entregar diferentes competencias según área. Renca, una comuna que yo conozco muy bien, tiene un cerro maravilloso, un cerro que sería efectivamente, perfectamente, un tercer parque metropolitano después del Chena, que se está trabajando para sacarlo adelante, el sector sur de la capital, pero donde el municipio no tiene ninguna posibilidad de enfrentar ese desafío. Ninguna. Puede tener buena voluntad, puede conseguirse que la Coca-Cola le ponga algunos árboles, puede conseguirse que algunos chiquillos de alguna universidad vayan, puede hacer un ingreso, pero no hacer un parque metropolitano, porque la escala no está ahí, porque tampoco para gente rica, porque hacer un parque metropolitano. Parque O'Higgins. El Parque O'Higgins. Parque de la Municipalidad de Santiago. Ninguna posibilidad. Ese parque cae y no por despreocupación del alcalde, que le pone recursos. Pero no hay ninguna posibilidad porque la escala no es municipal, la escala es regional. Alameda Providencia. ¿Es un problema del alcalde de Santiago, de Providencia o del alcalde de Estación Central? Cuando tenemos la línea 1 por donde pasan todas las grandes personas, casi 3 millones de chilenos, donde tenemos casi todo el comercio, donde tenemos una enorme cantidad de población flotante, ¿es un problema de esos 3 alcaldes? No. En el paisaje, y con esto termino, el tema medioambiental no es un tema que tenga que estar aquí como sentado como mirando. Integración social, contaminación, si tenemos viviendas sociales, y el subsecretario sabe, con paneles solares, que sepan aislar, que no pasen frío, que esa señora no prende la chimenea y contamina menos. No está separado, está junto. No es una mirada externa, está ahí mismo en las medidas de integración social. Muchas gracias, intendenta. Bueno, hemos llegado al fin de este primer bloque. Lamentablemente hay muchísimas preguntas que quedaron pendientes, a lo mejor para tratar de realizar algunas consultas muy brevemente sobre los instrumentos de administración territorial. El Consejo Nacional está trabajando en un proceso que permita darle una mayor velocidad a los procesos de aprobación y actualización de los instrumentos. Hoy día el promedio de actualización de los instrumentos del plan de planificación territorial es 8 años. Probablemente todos entenderán que cuando se entra en vigencia ya está en muchos casos obsoleto. Y es una prioridad, como también respecto a regionalización, el Consejo este año va a poner en marcha 3 consejos regionales, así como el Consejo Nacional. La idea es que en las regiones existan los propios consejos regionales donde las regiones puedan obviamente canalizar sus propias realidades y sensibilizar la política pública. Nuestro gobierno tiende a generalizar
centralizar, digamos, y al no reconocer la diversidad de las regiones, por tanto, hay que descentralizar y vamos a dar el ejemplo partiendo por ejemplo pilotos con la idea de en el corto plazo lograr tener en todas las regiones. También en la región metropolitana. Por favor, si somos región también. Gracias. Sí. Muy bien, Bueno, muy bien. Agradecer infinitamente a Carla, a Nicola, a Alberto, Luis Eduardo y a Guillermo por el tiempo, las opiniones. Me habría encantado hacer un resumen, quedó dos abogados, pero en realidad quitaría tiempo para el café. No soy una de sacar café. Gracias. Bueno, de esta manera concluimos el primer bloque de nuestro seminario, 5 años de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Los invitamos a un café a la salida en el hall que está hacia el sector sur. Ahí los estamos esperando.